Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Caro, Marta, Buenas, ¿cómo qué va? lindo verlas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Alejandra? Tanto tiempo, bienvenida. Bueno, voy a silenciar acá los micros, después abrimos espacio para preguntas. Ahí está. Bueno, denme un momentito, ahí estamos. Así queda grabada después, la pueden volver a ver, pueden consultar la grabación, la vamos a subir a YouTube. Bueno, qué lindo ver este grupo maravilloso. Eh, Estamos en receso de invierno y quise compartir algo que para nosotros como escuela es sumamente importante, dada el auge de las constelaciones familiares en este último tiempo por la serie Me Otra Yo, por determinados comentarios periodísticos, ¿no? Entonces es como que nos interesa mucho preservar la fuente, preservar esta filosofía que da tanto a las familias como posibilidad de vinculación, de orden, de encontrar ese espacio saludable, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros. Entonces quise organizar este regalo, digamos, para todos nosotros y para tener una línea y como un raconto para contar a otras personas de qué se trata constelaciones con bases firmes, ¿no? Porque a veces la información está dispersa y si tenemos conocimiento por lectura o por leer bibliografía, quizás nos falta un poco de integrar con la práctica. Entonces, bueno, van pasando los años y desde el año 2009 que, que ingresé al ámbito de las constelaciones a hoy, pasó mucha agua debajo del puente, como se dice, ¿no? Entonces hay una gran posibilidad para integrar, compartir y que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad podamos hablar acerca de las constelaciones familiares con una base, ¿no? En reconocimiento de qué son, qué no son y las diferencias claras con otras filosofías, disciplinas que aportan a espacios diferentes de la salud mental de un ser humano, ¿no? Para evitar así intrusismos, para evitar problemas de solapamiento, para evitar falsas creencias como que las constelaciones pueden quizás curar o crear esa expectativa a una persona que está pasando por un dolor difícil, ¿no? Y de pronto sembrar esa idea de que una constelación te puede curar de algo, como si lo físico no necesitara de un proceso, como si nuestra propia psique no necesitara también de un proceso para digerir lo que la propia constelación nos está mostrando. Entonces, la propuesta es hacer un viaje juntos en estas 2 horas, donde van a participar también con sus preguntas. Me encantaría que nos cuenten, que me cuenten por aquí desde dónde están conectados. Muchas caras conocidas, otras que veo por primera vez y que me da mucha alegría que así sea, porque en definitiva es para ustedes este espacio, ¿no? Así que bueno, ahí los voy leyendo mientras que me preparo para proyectar el material. Aprovecho este tiempo para comentarles que hemos elaborado este formulario de inscripción para que queden sus datos y podamos enviarles después la grabación y este PowerPoint, ¿sí? Y quizás alguna bibliografía que pueda surgir a lo largo de estas 2 horas de interés para que ustedes también puedan seguir nutriéndose y leyendo, ¿no? Y haciendo también sus preguntas a ese mail. Así que bueno, ahí los leo, desde dónde están, desde dónde se conectan y qué los impulsa también a estar aquí, ¿no? ¿Qué los impulsa a estar conectados aquí? Mientras me escriben, yo voy buscando el material, adelante. Desde Tucumán, Ale, estás ahora en Tucumán, bárbaro. Ezequiel, también desde Tucumán, bueno, bienvenido. Ezequiel, no te conocía. De Córdoba, Rosana.
bienvenida. Bien, genial, bárbaro. Este material después lo van a poder compartir ustedes también. Santa Cruz, Patagonia, Nancy, qué bien. Bueno, me encanta verlos ahí conectados. Vamos entonces, porque creo que estamos con el tiempo ahí, ¿sí? Con el tiempo justo. Em, en este, para empezar y para ir como entrando en calor, y me gustaría que este sea un viaje muy personal de cada uno de ustedes también, hacia la profundidad de lo que son las constelaciones familiares. Y el ser humano desde el origen de los tiempos busca y desea estar bien, estar sano. Y para esta filosofía, para constelaciones familiares, según Hellinger, según Bert Hellinger nos lo compartió, estar sano y saludable tiene que ver con ocupar nuestro propio lugar en el sistema familiar, vivir nuestra propia vida, alcanzar nuestra individuación, lograr hacer la vida desde nuestras preferencias y no desde las preferencias o lealtades que pueden estar sembradas dentro del ámbito del sistema familiar. Desde la Gestalt, salud es el correcto intercambio o el fluido intercambio entre nosotros como células y el medio ambiente, y a ese fenómeno se le llama homeostasis. Si yo tomo esa metáfora también de que la salud vive en nosotros cuando nuestro intercambio con el entorno es fluido, podría decir que perdemos salud o sufrimos cuando dejamos de conectarnos con el otro, tanto con una pareja, con un hermano, como con padres, como con nuestra propia historia. Hay algo que sucede en nuestra vida, por historia, por trauma, por hechos difíciles, que generan una separación entre el individuo y sus vínculos. Hay algo que fragmenta ese vínculo y eso nos genera sufrimiento. Entonces las constelaciones familiares actúan ahí, en ese espacio vincular que nos posibilita volver a sentirnos parte de algo mayor como sistema. Desde esa inquietud es de donde me animo a partir, qué es lo que yo podría, Natalia, como Natalia, aportar algo diferente, desde mi propia cosmovisión, desde cómo nosotros lo compartimos dentro de Nacer. Y es tomarnos desde esta perspectiva que nos regala Bert Hellinger, desde esa frase que él decía tanto, la paz llega cuando cada quien ocupa su propio lugar. Desde ese lugar vamos a ir haciendo como analogías y revisiones y ustedes me irán también haciendo preguntas para ampliar lo que por ahí pueda quedar estrecho. Este material ha sido elaborado para nosotros, para este momento, porque es una síntesis y tiene el objetivo de divulgación. Entonces lo van a ver como un poquito nuevo, los que están acostumbrados a tomar las clases conmigo, ¿no? Tiene más bien esta orientación de difusión para y dar a conocer también las bases. Así que bueno, voy a empezar a proyectarles el material y mientras se los voy compartiendo, em, también voy a ir agregando distinciones que van a quedar grabadas y que podemos después agregar material para que ustedes puedan continuar con su propia investigación. ¿Qué son y qué no son las constelaciones familiares? ¿Y cómo y qué se requiere como preparación del facilitador? Y esto tiene que ver con delimitar las constelaciones porque hay algo dentro de las constelaciones que es transversal a la humanidad y al humano mismo, que es la conexión y el poder de conexión que cada uno de nosotros tiene con algo mayor. Esa conexión por sí misma no implica una constelación. Muchas personas dicen, yo naturalmente puedo constelar, a mí se me da. Bert Hellinger decía, es fácil, decía él, ustedes ponen o invitan a dos o tres personas a representar algo y algo el campo muestra, pero muchas veces es confundida esa percepción con la construcción que puede ofrecer esa imagen que nos da la constelación, que requiere del facilitador una preparación que sea adecuada a la gestión de la información que una constelación pueda movilizar. Conexión, todos nos conectamos. Para procesar el nivel de movilización
de pensamientos, de emociones y traumas, necesitamos una preparación exhaustiva, fundamentalmente con nosotros mismos como facilitadores. Entonces es mi ánimo que también y entre todos, como co-creación, vayamos construyendo esto de quién, a quién elijo como facilitador, cómo sé que es un buen facilitador, cómo sé que realmente estoy haciendo constelaciones y qué puedo esperar de esa constelación en realidad y cómo impacta la constelación en mi propia vida. Entonces vamos tomando para empezar esas dos cuestiones que para mí son fundamentales. Y de nuevo, me encantaría que esto sea una co-creación, así que adelante, comenten que yo leo, no tengo ningún problema de leer mientras que voy compartiendo el- la proyección. Tenemos estas dos cuestiones, por un lado la conexión, esa capacidad del ser humano de conectar con algo mayor, de percibir y autopercibirse, y por otro lado una capacidad muy afinada para poder gestionar la movilización que una constelación produce. Movilización a nivel de pensamientos, de creencias, de emociones y traumas, que eso sería como lo más delicado, ¿ok? Vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta, de este camino de 2 horas? Mostrarles o compartir con ustedes qué son las constelaciones familiares, los antecedentes, o sea, toda la historia que transcurrió y sobre la cual se apoyó Bert Hellinger para que las constelaciones sean posibles como las conocemos ahora. Habían muchos estudios anteriores, la vida y el motor de Bert Hellinger, que es lo que hizo que él terminara en este legado que fue también desarrollándose y cambiando en el tiempo. ¿Qué nos permiten las constelaciones y qué no? ¿Y por qué son complementarias y no alternativas? Es decir, ¿por qué constelaciones familiares no es una terapia alternativa? Quiero compartirles también la casuística de los talleres de posar el alma y los talleres de constelaciones familiares que facilité durante el mes de junio. Hice un resumen para compartirles algo de material. ¿Y qué requiere un facilitador para ser tal? Acá voy a parar, este sería como el programa. Para presentarme también voy a enviar junto con el material un currículum mío para darme a conocer, así no invertimos tiempo en eso ahora. Fundamentalmente mi profesión de base es contador público. Hace muchos años me recibí como contadora y creo que lo que me apasiona de mi profesión base es el vínculo y la relación con los números, ¿no? Porque en definitiva todo termina siendo número, todo termina siendo matemática, una geometría sagrada. Eh, un cierto vacío existencial en mi vida, luego de haber cumplido con todas las metas, fue llevándome del deseo a la acción, a la movilización, para encontrar diferentes disciplinas que le den un sentido a todo lo que venía construyendo desde hace tantos años. Entonces me formé en constelaciones, en coaching personal y organizacional, en Gestalt, en Systemic Management, en constelaciones organizacionales, circulares, trauma sistémico, en fin, muchas disciplinas con el fundamental objetivo de volver a contactar conmigo misma. Es decir, que mi ser esté integrado y unificado, que ya no haya 2 o 3 Natalias operando cada una por un lado diferente, sino poder sentir ese gozo de mostrarme tal y como soy. Y creo que esa formación es la que me permite hoy quizás ofrecerles estas distinciones para que también quede integrado en ustedes algo de constelaciones, ¿no? Integrado como proceso para reconectar con quienes somos en realidad. Si dejo de ser leal a mi madre, a mi padre, a mi sistema, a mi cultura, a mi religión, ¿quién queda? Si dejo de ser leal incluso a mis propios resentimientos, ¿quién queda? Si dejo de ser leal incluso a mis propias culpas, a mis propias preferencias, ¿quién queda? Y para eso necesariamente, para que eso suceda, necesariamente algo en mi interior tiene que crecer. Y para mí las constelaciones nacen del corazón del ser humano, no nacen de la mente. Por eso es también el motor que me impulsa a darles a compartir con ustedes este encuentro,
porque muchas veces las dinámicas sistémicas, esto de, por ejemplo, si tenés temas con dinero, es necesario que mires tu vínculo con mamá, o si estás con dificultad en tu pareja, mira el vínculo con mamá y con tus padres, cómo fue. Muchas veces no nos damos cuenta y entramos como en determinar la información y nos perdemos de mirar qué es lo que realmente opera dentro del alma de esa persona para que sea el fenómeno y no la mente la que nos dé la información. Por eso es que no podía hablar solamente de qué son y qué no son las constelaciones sin hablar del propio facilitador, porque está en el facilitador sembrar esta cuestión de que no es algo mental, que las constelaciones no se conocen, sino que se viven, se vivencian, se experimentan, y que ninguna constelación es para uno igual que para el otro. Y si nosotros mismos tendríamos o tuviéramos que constelar el mismo tema, nunca sería la misma experiencia, ¿no? Siempre serían experiencias diferentes en nuestro camino de evolución. Así que bueno, voy a continuar. Me van comentando lo que les vaya surgiendo y sus preguntas también. Así que esta elaboración está hecha para quienes conocen y también para quienes no conocen constelaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué es constelar? ¿Qué son las constelaciones familiares? Y me gusta definirlas fundamentalmente como una filosofía con una metodología. Y creo que no es una sola metodología, pueden ser varias metodologías. De lo que no nos podemos desviar es de la filosofía y sus principios, que son las bases fundamentales que permiten que yo pueda trabajar con un grupo, con con figuras de madera, con Playmobiles, con posiciones en el suelo, ¿no? Puedo aplicar diferentes em, settings, formas, maneras, siempre alrededor de los principios de esta filosofía. ¿Qué es lo que nos permite esta filosofía desarrollada por Bert Hellinger? Explorar los vínculos y sus efectos. Entonces, aquí también me detengo un momento para que nos hagamos esta pregunta de cero, ¿no? ¿Y cuáles son mis vínculos? Es lo primero que nos podemos preguntar. ¿Qué vínculos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Con qué o quiénes estamos vinculados? Y aquí viene como la definición eh, o la imagen de cómo sería el mapa de los vínculos de cada uno de nosotros. Y estos años que me han permitido vivir las constelaciones familiares desde la experiencia de manera ininterrumpida, me han permitido también como corroborar que sí, efectivamente, estos ejemplos que les voy a dar ahora son vínculos. El lazo que me une a papá, a mamá, el lazo que me une a todos por sangre, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. También lo que me une con personas que me han ayudado mucho en mi vida. Ellos también pertenecen a mi sistema, también son vínculos. Alguien que, por ejemplo, un caso particular, alguien que haya tramitado el pasaporte de mis abuelos para que ellos puedan venir de Siria a Argentina. Las personas que desde Argentina facilitaron un hogar para mis abuelos, ¿no? Eso desde lo transgeneracional. Forman parte de nuestro sistema los que han hecho algo muy importante para nuestra vida. Ese es el lado como desde el amor, ¿no? Desde la posibilidad, desde el impulso. Pero también hay un lado que es un poco más difícil. ¿Quiénes pertenecen también a mi ámbito sistémico, a mi sistema familiar, como para decirlo de alguna manera, a mi sistema de vínculos? También las víctimas y los victimarios. Es decir, que si hubieron personas en mi familia, en mi sistema familiar, que se quedaron con la vida de otra persona, los sistemas de las víctimas también pertenecen a mi sistema. Y si fuera al revés,
si alguien de otro sistema familiar se ha quedado con la vida de alguien de mi sistema familiar, también pertenece. Entonces, fíjense que la red vincular se amplía en ese sentido. Los que han tocado mi sistema, los que han tocado mi vida de una forma relevante, importante, determinante, pertenecen. ¿Y por qué hago esta distinción? Acá paro de compartir. Porque si yo tendría que definir, si les preguntan a ustedes, ¿para qué sirven las constelaciones familiares? Una de las primeras respuestas es para reparar los vínculos. Y cuando los vínculos están en reparación, yo vuelvo a sentir mi poder, mi potencia y toda esa fuerza en el instante presente. Si los vínculos están dañados, es como imaginar un balde lleno de agujeritos, ¿no? Donde no hay agua que alcance para llenarlo porque se filtra o se fuga por esos agujeritos. Y esos agujeritos son los vínculos que están rotos, que están sin sanarse, donde se perdió la mirada hacia alguien querido, cuando se excluyó a alguien. Entonces, fundamentalmente, constelaciones sirve a la reparación de los vínculos. Y si lo llevo más al instante presente de cada uno de nosotros, también estamos vinculados con elementos de nuestra vida cotidiana, con objetos, con mascotas, con relaciones de pareja, con nuestra propia casa, con nuestros inmuebles, con nuestros propios hijos. Todo lo que entra en relación con nosotros se puede mirar, porque todo lo que entra en relación con nosotros puede estar mostrando algo que no fluye en amor. Entonces acá hay otra palabra clave que quiero que se la anoten porque le vamos a dar varias vueltas, amor. Entonces, cuando un vínculo está sano, cuando vuelve a circular el amor en ese entre, ¿no? Entre Caro y yo, entre Ada y yo, entre Marta y yo, entre el objeto y yo. El amor, en este sentido, y esto es fundamental comprender dentro de lo que son las filosofías de las constelaciones y dentro de las líneas espirituales de la humanidad, estamos hablando de un amor que no es un amor emocional, es un amor existencial. Es decir, que si tuve un padre abusador, una madre abusadora que me han golpeado, que me han maltratado, que han hecho mi vida muy difícil y la han llenado de traumas, ese amor está orientado a un sí a esos padres como tales. No tiene que ver con amarlos emocionalmente o sentimentalmente, o llamarlos por teléfono, o abrazarlos, o invitarlos a cenar, o a comer, o ir a vivir con ellos. Porque también las constelaciones nos muestran que para preservarnos muchas veces necesitamos distanciarnos, pero esa distancia no es falta de amor. Yo puedo distanciarme de algo con amor, sabiendo que eso es lo mejor para mí y respetando lo que ha sucedido en mi historia y en la historia de esas personas que son las personas difíciles que me han impulsado a una evolución mayor, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? No quiero que se me aburran. Si los voy aburriendo, me levantan la mano y me dicen. Acá me dice Laura, mascotas. Sí, Laura, mascotas. Las mascotas participan en nuestra vida, generalmente también ocupan lugares que necesitan ser completados en nuestra historia y muchas veces también adoptan nuestras propias dificultades, muchas veces se enferman por nosotros, muchas veces toman conductas para mostrarnos algo importante para cada uno de nosotros. Así que también hay mucha información ahí. Vamos a continuar desde esta filmina para continuar con los pilares de las constelaciones. Y cuando hablamos de constelaciones, hablamos de fenomenología. Las constelaciones tienen una base fenomenológica, sistémica y vincular. Y la terapia sistémica, todo lo que es sistémica, es anterior a las constelaciones familiares. La terapia vincular también, por eso es que quiero darles una lista de esos antecedentes, ¿no? ¿Y qué significa fenomenología? No está basada en el método científico. Ni siquiera el psicoanálisis está basado en el método científico. El psicoanálisis como una disciplina, una forma,
manera de solventar y de resolver nuestras cuestiones, nuestra salud mental, está comprobada socialmente como positiva, como funcional, como útil. Es innegable su impacto. No se corresponde a una investigación científica. ¿Por qué? Porque si aplico el método científico, eso tendría que devolverme que en tanta cantidad de casos, el 100 o determinado porcentaje elevadísimo de casos se resuelve. Y en este sentido es difícil de comprobar. Entonces, lo que está relacionado con la salud mental, y esto hay que ver simplemente las investigaciones, es muy difícil que se base en algo científico, porque necesito tener un seguimiento, encuestas que son bien definidas en el método científico, muestras, meta, investigaciones que no son posibles, por lo menos en esta etapa o con los instrumentos actuales. ¿Podemos tenerlos? Sí. Siempre lo científico va un poquito más atrás de la fenomenología. La fenomenología en la historia de la humanidad fue antes. La intuición fue antes. Las fórmulas, las definiciones, las conclusiones fueron después. Es como decirles primero es el fenómeno y después pude explicar por qué sucedió así. No, primero estaba viendo investigaciones sobre la cábala y un estudioso cabalista develaba conversaciones entre Einstein y su amigo, en un amigo íntimo matemático que él tenía, no recuerdo el nombre, y entre ellos en esa conversación decían, es que nosotros primero intuimos y luego encontramos la fórmula. Las fórmulas las encontramos porque la hemos intuido primero. Entonces, la base de todo estudio o investigación científica primero fue empírica, primero fue fenomenológica. Entonces, estamos ahí con una filosofía en desarrollo posible de demostrar científicamente. No es esa el escenario actual, por eso es muy importante definir que la base de investigación de las constelaciones familiares son fenomenológicas. Em, Eso es como nodo fundamental, ¿no? Es decir, no puedo, por ejemplo, y esto tiene que ver, lo voy a decir más adelante, pero no es posible eh, constelar a alguien en una conversación de amigos en un café, por ejemplo, ¿no? Salgo a tomar un café con Marta y de pronto Marta me cuenta algo y yo le digo, ah, eso es porque tenés esta cuestión con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos. Eh, para poder para que la constelación se desenvuelva y se muestre, necesito también circunscribirla en un ámbito al que llamamos campo. Y eso es muy importante de considerar. Es decir, no se constela a alguien en una conversación fuera de un ámbito y mucho menos, y esto es importantísimo, sin su consentimiento, ¿no? Y esto fue muy charlado en el ámbito del intercambio con los colegios de psicólogos, porque muchas veces en una consulta eh, está esta participación de la constelación como parte de la psicoterapia. Aquí también es importante definir que si hay psicólogos, en hacer hay muchos egresados y alumnos psicólogos, si la persona o el paciente quiere constelar es con su consentimiento, ¿sí? Va a una constelación, no va a una sesión de psicoterapia. Y eso es lo que está en conversación y definición y delimitación. Por eso es que también suceden por ahí los desacuerdos, ¿no? Se necesita un contexto, se necesita un pleno acuerdo, un consentimiento escrito de que sí, quiero constelar efectivamente en este encuentro. El segundo punto importante es la persona como parte de un sistema. El sufrimiento no se explica solo por la biografía, sino por la trama familiar. Es decir, las constelaciones, como las diferentes disciplinas y filosofías em, que pretenden y quieren ayudar al ser humano, se enfocan en el sufrimiento. Podemos aprender por amor o por dolor. Por amor no se nos da tan fácil
porque cuando entramos en espacios de comodidad solemos dormirnos en ese espacio de comodidad, no indagamos, no exploramos. Son los momentos de dolor y de sufrimiento los que nos impulsan a buscar algo más, a sanar algo más, a trascender de una manera diferente. Entonces, constelaciones como filosofía es una solución para esos espacios de sufrimiento humano que tienen que ver con lo sistémico, con los sistemas, con lo vincular. Esta filosofía se apoya fundamentalmente en la percepción ampliada del espacio, del tiempo, de las emociones, de los pensamientos, de las creencias. Y esa percepción ampliada se da a través de los representantes físicos, físicamente, a través de figuras y a través de objetos también. Los representantes sienten el estado real del sistema aún sin conocerlo, y esto es lo que permitió que Hellinger pueda acompañar a la evolución de las constelaciones familiares. Ellas evolucionaron porque no fueron circunscriptas o encorsetadas en una forma determinada de ser o pensar, sino es porque Bert Hellinger siempre iba detrás del fenómeno, de lo que sucede. Entonces, aquí entre los que estamos acá presentes, muchos están estudiando, otras personas quizás vienen por primera vez a conocer de qué se trata, muchos colegas ya están certificados. Entonces, no nos podemos olvidar de esto. Si queremos evolucionar y queremos que las constelaciones evolucionen junto con nosotros y nosotros estar al servicio de esa evolución, necesitamos aprender a retirarnos cada vez más del campo y permitir que sea la fenomenología la que nos informe, aunque esa información que recibamos sea totalmente disruptiva, ¿no? O que no la encontremos en ningún libro como antecedente. Y aquí es importantísimo seguir nuestro corazón, seguir nuestra percepción corporal. Acá Andrea me aporta en referencia a las mascotas, León se enferma antes que yo de lo mismo. Él lo recibe más fuerte. Bueno, ahí tenés una mascota que está colaborando a que te des cuenta de alguna información. ¿Cómo vamos hasta aquí? Los que se conectan y es la primera vez, hay personas que no conocen nada de constelaciones, porque ellos serían mi indicador para ver cómo vamos, porque para ellos es esta presentación y también actualizarnos como comunidad. Bien, gracias, Fer. Seguimos entonces. Quiero mostrarles ahora em, cómo se aplica esta filosofía. La filosofía de constelaciones familiares se aplica fundamentalmente en base a la presentación de un tema que inquieta al consultante, a quien solicita esa constelación. Y también en sintonía con el campo, es decir, se aplica en sintonía con el tema, con el consultante y con el campo. Y estoy hablando del facilitador, es decir, el facilitador entra en una escucha profunda hacia el consultante, se devela el tema, muchas veces el consultante no sabe qué tema quiere trabajar o no puede darle un nombre específico, eso de verdad no importa, porque en definitiva podemos hacer una configuración sin un tema específico, porque de lo que se trata una constelación es de volver a impulsarnos a ocupar y habitar nuestro propio lugar. Entonces, la primera fase de una constelación me impulsa a lo que llamamos configuración. Y la configuración es el punto de partida para poder mirar la imagen de el conflicto por el que está pasando la persona. Un conflicto que quizás pudo poner explícitamente, por ejemplo, me llevó mal con las mujeres, me llevó mal con los hombres, con las parejas, con el dinero, con la mascota, me enfermo, etcétera, ¿no? Es decir, la configuración me permite ver el mapa de ese conflicto, por eso es tan importante. Y ese mapa puede manifestarse a través de personas colocadas o invitadas a colocarse en un espacio físico, pero esa configuración también puede darse con figuras, con legos, ya se los voy a mostrar, con plantillas, con papeles en el suelo, y también esa configuración puede darse en nuestro interior.
puede darse como una visualización interna. Es decir, si yo en este momento los invitara a cerrar los ojos, a imaginarse a ustedes mismos delante de este tema que los inquieta, cerrarían los ojos, dispondrían su cuerpo y la imagen se revelaría en su interior. Y si hay personas a quienes se les dificulta visualizar o imaginar en su interior, es muy probable que puedan sentir, percibir a través de su piel, de sus sentidos, de sus órganos, ¿no? La configuración me permite ver la imagen del problema. Entonces, ¿para qué constelo? Para ver los vínculos. La constelación se apoya en imágenes, imágenes internas que se pueden plasmar externamente a través de representantes, figuras o elementos y que me permiten recuperar información. Esa primera imagen me da el impulso para ir a una imagen final de solución. Entonces pensemos en constelaciones como una imagen del conflicto actual y una imagen de una posible solución cuando pueda resolver esos vínculos y en el medio está el despliegue de la constelación propiamente dicha. Es decir, en el medio, entre la imagen del conflicto y la imagen de la solución, en ese medio, en ese entre, se develan las dinámicas familiares, las lealtades, las identificaciones, las memorias que llevo por mi familia que me impiden que el vínculo esté sano, fluido y que yo pueda mirar la fuerza de la vida. Entonces, un primer paso es la configuración, retrata cercanía, lejanías, distancias, jerarquías con posturas corporales. Luego la atención se va a la sensopercepción, es fundamental. Hoy la neurociencia nos da muchos elementos para poder decodificar esto que pasa en un representante, ¿no? Las neuronas espejo, por ejemplo, la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Entonces voy a darle un protagonismo fundamental a lo que percibe el consultante y lo que percibe el representante para tomar de ese representante u objeto la información que devele la dinámica oculta del sistema, ¿no? Los representantes perciben, ahí ya les corrijo ese error de tipeo, perciben información del consultante, el consultante percibe a través de figuras y objetos también. Y el despliegue, el desarrollo de la constelación revela dinámicas que informan la repetición, implicancia y lealtades. Y aquí me detengo para comentarles por qué repetimos o para qué repetimos. ¿Para qué repetiríamos? ¿Por qué yo repetiría la historia de la abuela, de papá, de mi familia, de la historia de la familia que vive en España, en Siria? ¿Por qué haría eso o para qué? Y en realidad sucede porque puedo decir que un sistema está sano cuando tiene esa capacidad de autorregularse a sí mismo, ¿no? De recuperar su propio orden. La salud requiere de una mecánica de orden. ¿Cómo dirían ustedes que están sanos? ¿Qué tendría que pasar en cada uno de nosotros para decir que estoy sano o sana? ¿Qué tendría que suceder? Ahí los estoy viendo a todos. Pueden encender las cámaras los que tengan apagado. ¿Están sanos? Sí. ¿Cuándo dirían, ay, qué sano que estoy? Ay, qué sana que estoy. Si pasa, ¿qué? Pueden abrir el micro, pueden escribir. Buenas, saludo. Antes que nada, para mí estar sano implica, digamos, poder dormir bien a la noche sobre todo y poder Sí. levantarme y depender de mí misma para realizar cualquier tipo de movimiento con mi cuerpo, digamos, y tener todos los sentidos en orden. Eso sería para mí hoy estar sana, Qué bien, es decir, poder contar con todas tus potencialidades y capacidades activas y al servicio de vivir ese estado presente. tal cual, Es sí. decir, toda hada autorregulándose, digamos, durmiendo Sí, bien, percibiendo y teniendo lo que necesita.
estar Sí. centrada, dice Andrea, gracias Ada. Ahí Andrea también profundiza cómo te das cuenta que estás centrada, cómo te das cuenta, Adriana, que estás en paz. Y vamos a explorar eso. Pueden después buscar qué es salud para la Organización Mundial de la Salud, qué es salud para la Gestalt, qué es salud para los diferentes tipos de terapia, ¿no? Fundamentalmente, y, y lo comparto desde algo muy personal, más allá que conozco un montón de definiciones, yo diría o yo digo que estoy sana cuando efectivamente estoy en paz, cuando mi psique está aquí en este instante presente, cuando tengo capacidad para disfrutar y cuando soy capaz de pedir y tomar lo que necesito, es decir, una homeostasis como fluida, ¿no? Como organismo necesito algo, lo pido, lo tengo, puedo percibir lo que me rodea sin distorsión. ¿Por qué les traigo esta cuestión de salud? Porque la pregunta nacía en ¿para qué estaría hubiera decidido yo estar implicado o identificado o repitiendo algún patrón del pasado? ¿Para qué lo haría? Justamente para que el sistema recupere su salud gracias a mi propio deseo de recobrar mi salud. Porque si yo a través de mi cuerpo, de mi vida, de mis experiencias, repito algo que no se resolvió en el pasado, mi deseo y mi impulso por recobrar la salud va a permitir que todo el sistema vuelva a su origen, se reorganice, recobre su poder, retome su poder de autorregulación. Para que haya orden, hay una mecánica interna de orden natural, que es el que buscamos recuperar. Por ejemplo, que el padre siga siendo padre, que el hijo siga siendo hijo, que la madre siga siendo madre, que el trauma quede en el lugar del trauma, que la historia de la abuela quede con la abuela. ¿Me van siguiendo esta forma? Que, y viene desde la percepción de que hay alguien en el sistema que es el emergente, que es el chivo expiatorio, ¿no? Que es el que está viviendo los síntomas por todo el sistema, ¿sí? Hoy la epigenética demuestra que nosotros podemos trabajar sobre las llaves de acceso a la información de nuestro ADN. Nuestro mapa genético, el mapa genético de cada uno de nosotros es como una huella digital, no se puede cambiar, ¿sí? El mapa genético es como nuestra huella digital, eso no se puede cambiar. Sobre lo que sí se puede trabajar es sobre la epigenética, es decir, la puerta, la llave de acceso a la información ancestral. Sobre eso sí, y eso es una proteína. Y sobre eso sí se puede estudiar y la epigenética nos lo muestra. ¿En qué ejemplos? Cuando se trabaja con psicoterapias o disciplinas o filosofías que trabajan sobre el desarrollo personal, se comprobó científicamente que esas personas dejan de repetir conductas, por ejemplo, ansiosas, disminuyen sus síntomas de patologías mentales. ¿Me van siguiendo el hilo o los perdí con esto? Es decir, que sí la epigenética nos muestra que un trabajo, un desarrollo personal sostenido en el tiempo genera en nosotros que esas puertitas que, que nos dan acceso a la información difícil se cierren. No cambia nuestro mapa genético, pero sí ya mi inconsciente, mi biología no va a generar que esa puerta del recuerdo se abra generándome ansiedades. ¿No ven? Entonces, ¿para qué cada uno de ustedes, vive lo difícil? Porque asumiendo lo difícil en la propia vida, yo impulso la reorganización de todo el sistema vincular al cual pertenezco. ¿Van siguiéndome la importancia que esto tiene? Y eso no lo hace una psicoterapia, no lo hace una medicina convencional. Por eso es que no es una terapia alternativa, no es una cosa o la otra, complementa. Es decir,
trabajo, un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, un tratamiento médico complementado con la filosofía de las constelaciones familiares que permite ver lo que produce quizás físicamente ese efecto, es lo que aspiramos. A eso, hacia eso vamos, eso es lo que queremos que suceda, la complementariedad. Pero el error fundamental es creer, pretender o peor, comunicar que esto puede suplir otro tipo de terapias u otro tipo de medicina. ¿Me van siguiendo? Es decir, las cuestiones del psicólogo son para el psicólogo. Mi salud mental está en las manos de la psicología, de la psicoterapia. Mi ansiedad quizás tenga que ser medicada. ¿Sí? Mi ataque recurrente al hígado tiene que ser tratado médicamente. Mis dolores de cabeza tienen que ser tratados médicamente. Y complementariamente puedo ver la imagen de hacia dónde ve el síntoma, hacia dónde ve, qué me muestra el campo como solución, qué estoy expiando, qué estoy reivindicando, con qué estoy identificado o identificada. ¿Me van comprendiendo? Es muy importante delimitar esto. Entonces, para ir construyendo estas ideas unas sobre otras y construirlas para también dejarlos y quedarnos cada uno con la máxima potencia de esta filosofía que vamos a seguir agregando comprensiones, ¿no? Entonces, acá, percepción ampliada. Acá me voy a detener un poquitín más y solamente en esta palabra, chicos, percepción, percepción. Voy a dejar de compartir y me voy a quedar ahí, en percepción. Te lo mando, Marta, al PowerPoint, te lo voy a mandar completito, completito al mail. Me quedo en la palabra percepción, porque aquí viene la pregunta, ¿qué es percepción? ¿Qué es percepción? ¿Cómo percibo? Hay investigaciones, y pueden buscar a Nazaret Castellanos y otros más, neurocientíficos, pero específicamente Nazaret, que se tomó el trabajo de investigar la frecuencia de onda que emite cada uno de nuestros órganos hacia nuestro cerebro. Eso está documentado, estudiado científicamente. El órgano que se conecta con mayor velocidad a nuestro cerebro es nuestro corazón. Es nuestro corazón. El HeartMath Institute, que está en Estados Unidos, hace investigaciones diferentes a las que hace Nazaret Castellanos, y una de esas investigaciones del HeartMath tuvo que ver con exponer a una persona a un televisor proyectándole diferentes imágenes, imágenes agradables, desagradables, traumáticas, y poder y capturar la frecuencia de onda del cuerpo físico de la persona. Es decir, supongamos, invito a Olga a que se ponga delante de un televisor, de una pantalla, y voy proyectándole a Olga determinadas fotografías, mientras estoy percibiendo a través de instrumentos qué es lo que sucede en el cuerpo, en el cerebro, en el cuerpo físico de Olga. Entonces, Olga está monitoreada y en el frente las imágenes. ¿Qué es lo que descubrió el Herman? Que las ondas proyectadas desde ese cuerpo físico respondían a la imagen antes que la imagen sea proyectada. La imagen, por ejemplo, era traumática y antes de que la imagen sea proyectada, la persona ya irradiaba esa frecuencia de onda que correspondía a un evento desagradable. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón, nuestro cuerpo, de alguna manera captura la información de segundos antes de que ésta suceda. Hay una percepción, hay una sensopercepción. ¿Por qué me detengo en esta palabra? Porque la pregunta es, ¿qué imágenes tengo yo en mi corazón? Es más que intuición, no es intuición aquí, Alicia. Bienvenida, me encanta verte conectada, me encanta. Intuición es otra cosa, me quedo acá en la percepción y después paso a la intuición. La percepción es lo que yo puedo capturar
a través de mis sentidos externos e internos. Sentidos externos tengo 5, sentidos internos más de 33, ¿sí? Eso le vamos a llamar percepción. La intuición actúa de manera diferente, actúa como un rayo, algo que viene en ese instante presente, algo que establece una conexión con algo más grande, ¿sí? Eso es intuición. Pero me quiero detener en la percepción, porque fíjense que para constelar yo necesito apoyarme en la senso-percepción mía como facilitadora de mi consultante y de los representantes. Ahora, ¿qué sucede si esa persona está llena de sus propias heridas? Está sin tramitar sus propias heridas. ¿Cómo percibe? Percibe con distorsión. ¿Me comprende? Si yo estoy como consultante, voy a hacer los diferentes escenarios. Si el consultante quiere trabajar un tema, por ejemplo, vínculo con la pareja, y y en la entrevista o en el planteo del tema, esa persona no deja de reclamar, culpar, recordar cómo su padre y su madre también eran una mala pareja, esa persona puede percibir de una manera pura lo que esté sucediendo en el campo. No. Entonces ahí es donde necesitamos o cobra fuerza y presencia la preparación del facilitador, porque como facilitadores nosotros es necesario acompañar al consultante y a los representantes a estar parado en su versión más adulta. Para eso nos formamos. Porque como les decía hace un momento al inicio del encuentro, ¿no? Conectar, sí es cierto, todos podemos conectarnos, pero la pregunta es ¿con qué nos conectamos? Todos tenemos el poder de conectarnos, pero o nos conectamos con el drama, o nos conectamos con la solución, o nos conectamos con el trauma que se acaba de activar, ¿no? Por esa imagen que vi o por esa historia que recordé. Entonces, el trabajo del facilitador es acompañar al consultante a habitar en su estado adulto, en su estado de presencia, para que pueda encontrar en la constelación información que lo conduzca a la solución, ¿sí? Que le dé una ventana de luz a lo que él creía que era un callejón sin salida. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es decir, pasamos de una imagen de conflicto a una imagen de solución que tiene sentido para el consultante, es decir, no es una imagen impostada o armada. Por eso es importante que el facilitador se mantenga apartado del campo para que el campo muestre la propia información. Y luego queda todo un trabajo de elaboración en la psique de la persona, ¿sí? En nuestro propio interior. Por ejemplo, trabajé el vínculo de pareja, ¿sí? Y me di cuenta que yo miraba hacia el pasado a un hecho traumático y también vi que mi pareja miraba a otro hecho traumático. En definitiva, ninguno de los dos se miraba, ¿sí? Cada uno miraba algo diferente. Para mí, que soy la consultante, mirar en esa imagen que no nos miramos puede ser muy chocante, ¿o no? Mirar cómo estoy confronta con cómo yo creo que estoy. ¿No les pasó eso? Aunque después me dé cuenta de que sí, que efectivamente eso era. Esas imágenes de conflicto, no sabía que yo estaba mirando para un lado y él para el otro, que van conduciéndome a una imagen de solución, necesita que yo elabore eso en mi vida cotidiana. Entonces, toda constelación necesita de mi elaboración posterior, de mi reflexión, de mi espacio de silencio. Por eso, una de elaboración, ¿sí? De que esa información decante dentro de mí. Por eso una constelación no es magia, no porque yo haya constelado ya el tema está resuelto. Sí es cierto que se activan muchas frecuencias de onda que reparan el vínculo, eso es cierto, es verídico. Hay algo de misterio
que sucede que lo que yo haga en determinado momento en la constelación también impacta a un mundo invisible, desconocido y con alcances totalmente desconocidos. Estoy acá trabajando en una constelación y en casa se está reparando o resolviendo algo. Eso lo dejemos en el ámbito del misterio. Lo que quiero dejar claro es que la constelación no va a hacer por nosotros lo que nos toque hacer a nosotros por nosotros. Si la constelación muestra que yo no miro a mi pareja porque estoy todavía resentida con mi padre y yo ya lo vi, eso significa que en mi vida cotidiana necesito crearme el hábito de desintegrar esos pensamientos que me unen a ese resentimiento. Esa ya es mi tarea, porque yo puedo volver al mismo lugar del cual partí. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Si ocasioné un problema por no estar presente y la constelación me mostró el camino de no estar presente a estar presente, lo que sigue, esa es mi tarea. Entonces, ¿qué no es una constelación? Magia. La constelación no va a hacer por usted lo que usted no haga por usted. Si la constelación le mostró que necesita una conversación, que necesita una mirada, que necesita decidir algo que es difícil decidir, eso es lo que queda en sus manos. Ahí la constelación realmente se expande en su máxima potencia. Por eso es que no hay transformación sin acción. Y eso el facilitador lo tiene que dejar claro, ¿me comprenden? Porque es tan fabuloso constelar y puede darnos una información tan amplia y tan sustanciosa y tan abundante que podemos perdernos en la abundancia de información sin resolver absolutamente nada. ¿Me van comprendiendo lo que les expongo? Entonces, ¿para qué constelar? Para capturar información que luego me impulse hacia una acción que me saque del lugar de identificación, de implicancia en el que estoy enredado o enredada. Ahí sí. Entonces, cuanto más constele, más adulto estoy, si lo hago con conciencia. Y acá hay un peligro, porque si constelo sin esta conciencia, en lugar de ser cada vez más adulto, voy a ser cada vez más niño, porque cuando la vida me ponga delante de un problema, antes de tomar la acción que yo ya sé que es necesaria tomar, vuelvo a constelar, vuelvo a constelar, vuelvo a constelar, vuelvo a constelar. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué hice con lo que ya vi en la primera constelación para ver a dónde llegamos con esta nueva constelación? Y de nuevo, un piso más, un escaloncito más. Por eso es importante nuestra formación, porque si no nos formamos desde la propia autonomía y desde que nuestra misión y función como facilitadores es impulsar a que la persona logre su éxito, voy a generar dependencia. ¿Me comprende? Y eso es lo que Bert Hellinger siempre y tuvo esa crítica. Desde su crítica surge el libro Los órdenes de la ayuda, ¿no? La ayuda tiene límites y necesita el facilitador propiciar esa autonomía, el yo creo en vos, creo totalmente, confío en el estado adulto y que vas a hacer algo bonito con eso que una constelación te muestra. ¿Vamos hasta aquí? ¿Les va sirviendo esto que les comparto? Entonces, es algo que no se puede aprender de la noche a la mañana, es algo que necesitamos pasar por el cuerpo, vivenciarlo, ¿no? Laura pregunta, ¿las constelaciones pueden sanar enfermedades? Laura, una constelación te puede mostrar cómo tu energía, tus pensamientos, tu ego, tus emociones generaron esa enfermedad. Al hacerte consciente de ese cómo, podés impulsar un proceso de sanación, pero nunca reemplazar el médico por una constelación, ¿sí? Sí te van a poner en el mejor lugar para poder enfrentar lo que te toque a nivel físico. Que logre integrar lo que muestra el campo es un acto propio. Así es, Victoria, me encantó. Y esto que pusiste acá, Victoria, que logre integrar lo que muestra el campo es un acto propio. Esto va de la mano con algo que sí o sí se los quería decir hoy.
Em, la garantía de éxito de una constelación, ya sea que ustedes asistan como representantes o que nosotros como facilitadores facilitemos, es que el movimiento se dé, el movimiento en el campo y en esa imagen se dé por impulso propio del consultante. Hellinger decía, y aquí esto también te puede sumar, Laura, ¿no? El único movimiento capaz de sanar es el movimiento que el consultante hace por sí mismo, por él mismo. Y esa es una bisagra fundamental en la historia de las constelaciones familiares. Porque cuando Hellinger naturalmente empieza a investigar las constelaciones y cómo funcionan, es casi lógico que él movía a los representantes, ¿no? Por ejemplo, papá, movete para acá, hijo, movete para acá. Él entraba al campo y movía a los representantes. Si van a YouTube y buscan videos de Bert Hellinger, de los antiguos, se van a dar cuenta que así se trabajaba. Y ahí descubre Hellinger que no, que el movimiento de sanación tenía que salir de la propia persona, no de girar un hijo hacia ver a su mamá o a su papá o a su problema, sino que el trabajo del facilitador es confiar en la potencia, en la autonomía que el consultante tiene para él mismo dar el paso que él necesita dar. Si el consultante no se moviliza él, impulsado por su deseo para alcanzar la acción, difícilmente haya un movimiento que produzca una sanación. Porque si no voy a entrar en la obediencia. Sí, miré a mamá porque me lo dijo. Miré a papá porque me lo dijo el facilitador. Hice una reverencia a mis abuelos porque me lo dijo el facilitador, ¿me comprende? Entonces, ahí está también el arte del facilitador, en crear un contexto seguro para que el consultante y los representantes se muevan conforme sea su impulso interno. Eso implica un montón de cosas también. ¿Qué implica? Que yo renuncio al final feliz. Renuncio como facilitadora a que mi consultante se lleve el final feliz, porque una constelación termina cuando el consultante queda en su mayor fuerza, no necesariamente es el final feliz. Quizás se va enojado, quizás se va un poco confundido, quizás se va necesitando procesar la información que acaba de recibir, muy probablemente se vaya aliviado sin entender nada. Entonces, como facilitadores necesitamos recibir eso en alegría y en plenitud. Sí, eso es constelar. Constelar es ver y ser impulsado a través del movimiento de nuestro corazón, del campo, hacia una imagen de solución. Entonces, otra, otra viñeta, digamos. ¿Qué no es constelaciones familiares? La imagen feliz al final. No siempre va a haber una imagen feliz al final. Sí va a haber alivio, aunque no entiendas nada, pero sí va a haber algo que se ordenó dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso me detuve en esta palabra percepción, porque para que esa percepción sea una percepción ampliada, necesito aprender el lenguaje del corazón. Necesito relacionarme, comunicarme con un lenguaje del corazón que es neutral. El lenguaje del corazón no hace alianzas con buenos ni malos. El lenguaje del corazón no toma partido. El lenguaje del corazón no quiere cumplir con algo o con alguien. El lenguaje del corazón simplemente es amor y al servicio. ¿Sí? Entonces, cómo se puede ofrecer constelaciones? Constelaciones se puede ofrecer de manera grupal, como ustedes ven este grupo es uno de los primeros grupos de constelaciones que facilité, un hermoso grupo. Acá estaba sentada yo y acá al lado se sienta el consultante, esa es una forma. Con plantillas, se puede trabajar con posicionamientos en el suelo, con plantillas, colores. Los colores tienen también, a partir de una investigación que hizo el CUDEC, que se llama Los 10 colores del talento, se hizo una progresión de implicancias y dinámicas sistémicas con colores en los alumnos
con los alumnos asistentes a esa institución educativa y esa investigación dio como resultado estos colores, 10 colores, y cada uno puede estar vinculado con una dinámica particular. Para poder trabajar desde la fenomenología, no nos entregamos al 100% a esa información, sino que lo tomamos como un elemento más, ¿no? El color es un elemento más de investigación, no determinante. Se puede trabajar con figuras de madera, ¿sí? Que representan niños, niñas, mujeres, hombres. Se pueden trabajar con Playmobiles o Legos, de preferencia para mí neutros, para no condicionar, ¿no? Con vestimentas y demás. Son las formas que podemos encontrar o constelar. También, por supuesto, constelaciones en el interior, ¿sí? Constelaciones que suceden cuando una persona ve otra constelación o cuando yo como facilitadora propicio una imagen interna para alguien en específico, ¿no? Él mismo con su madre, con su padre, con su sistema, con su mascota, con su inmueble. Se llaman constelaciones en el interior. Aquí en esta placa, muy resumidamente, ahí creo que puedo darles un Word con esto mucho más desarrollado, las bases, las raíces de las constelaciones. Hellinger siempre decía que las constelaciones existían antes que él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las raíces? ¿De qué se nutre? De dónde y de quién aprendió Bert Hellinger para poder darnos este legado, su legado? Pensamiento sistémico, desde la escuela de Palo Alto, con Bateson y Jackson, la escultura familiar, desde Virginia Satir, la diferencia entre constelaciones y la escultura familiar, que muchas veces la escultura familiar sigue un guión. En el caso de las constelaciones familiares, no. La información la traen los representantes. La Gestalt, el análisis transaccional, con Verne, la terapia primal de Llano, psicodrama con Moreno, también usaba representantes o se apoyaba en representantes, la terapia contextual con Bosormenji y Nagy, que él trabajó las lealtades invisibles, de hecho el libro de su autoría se llama así, Lealtades Invisibles, hipnoterapia, Víctor Frank, Young, Erickson, sentido, sincronicidad. Esas son como las bases más conocidas de su trabajo. ¿Cuál fue el motor fundamental de Bert Hellinger? Aportar al ser humano para que él salga de su propio sufrimiento. Entonces, Hellinger nació en el 1925, murió en el 2019, nos dejó un legado de más de 64 libros traducidos a 25 idiomas, murió el 19 de septiembre del 2019. Nació en Alemania, en una familia católica, estuvo 16 años trabajando como misionero entre los zulúes. Ahí él toma mucho de su comportamiento, de su filosofía, de sus tradiciones para nutrir las constelaciones. Se forma en psicoanálisis, en terapia primal, en Gestalt, el análisis transaccional. Y su vocación siempre fue el servicio, ¿no? Él fue sacerdote, tuvo una vida religiosa y renuncia a ella en 1945, ¿sí? Perdón, en 1970 deja la orden a los 45 años, en paz, tras 25 años de servicio. Es decir, que él tomó una decisión crucial para su vida. Entonces también ponerse en los zapatos de Bert Hellinger es comprender la magnitud de su trabajo, ¿no? El coraje que él tuvo para dejar toda una vida religiosa y decir, busco mi camino por otro lado. ¿Qué es lo que disparó a Hellinger qué es lo que lo motivó a dejar su sacerdocio? La pregunta de un seminarista una noche, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Los ideales o la gente? Y él dijo, la gente. Entonces ahí inició su proceso de integración, ¿no? Y de ahí su legado, desde que ¿qué nos lega? Los guiones sistémicos se heredan, eh, pasan de generación a generación,
nos deja como legado los órdenes del amor, la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar, y nos deja el trabajo fundamental sobre la conciencia moral de bien y mal, que es su hallazgo más radical. La buena conciencia nos puede llevar muchas veces a la muerte. La buena conciencia nos puede llevar muchas veces a la muerte. Y aquí voy a hacer un stop porque fue uno de estos, uno de los motores que me impulsaron a compartir con ustedes esta clase o este encuentro. Y es esto, ¿no? ¿Qué descubrió Hellinger? Nos conducen guiones, hay principios que funcionan, los conozcamos o no, y el tema de las conciencias, la conciencia moral de bien y mal. ¿Qué es lo que demuestra Hellinger? Lo que muestra a través del campo. Que cuando yo tomo partido por algo o por alguien, ahí no es posible la sanación. Si yo voy a las 7 leyes universales y estudio la ley de polaridad, sin polaridad no es posible la integración. Si yo no conozco los dos polos, no puedo integrar. ¿Qué pasaría si yo creyera que soy buena y solamente soy buena? Si yo me viera como una rosa, pero de la rosa solo soy la rosa, no soy ni el tallo ni soy las espinas. Yo soy la rosa nomás, perfumada. ¿Qué posiblemente pasaría? Que desconozco mis propias espinas y rechazo las espinas que me traen los demás, porque yo espinas no tengo. Entonces, para verme como rosa y reconocerme como rosa, necesito verme perfumada, preciosa, bonita, con colores y también con espinas. Por eso Hellinger decía, lo bueno es asesino, lo perfecto es asesino, porque necesito integrar en mí la luz y la sombra, la conciencia moral de bien y mal para poder llegar a la integración. Y no es posible autoconocernos si nosotros no traemos a nosotros las luces y las sombras. Por eso constelar también nos saca de nuestro sentimiento de inocencia, porque nos muestra que somos buenos y malos, que no somos los buenitos de la película, que también tenemos cosas para integrar. Y cuando un ser humano integra su sombra, crece y se expande. No es posible la expansión sin integración de la sombra. Entonces, cuando alguien trabaja, por ejemplo, una dinámica de víctima y perpetrador, ¿no? Y dice, a mi vecina, me llevo súper mal con mi vecina porque me pelea, porque me tira la basura en la puerta de mi casa, porque no me arregla la pared, la medianera y me pasa la humedad desde hace un año. Bueno, vamos a mirar qué pasa con esa vecina, vamos a mirar quién es la mala, quién es la buena y qué tienen para construir entre las dos, porque si la polaridad sigue, la guerra continúa. ¿Me comprenden? Ni qué decirles en la pareja. Él es el malo, el que no me pasa la pensión alimenticia, el que no me quiso, el que me engañó, el que se fue con otra, el que prefirió a su mamá. Eso, es decir, lo que Hellinger nos entrega con la conciencia moral de bien y mal es material para los próximos años, por decenas de años, hasta que podamos integrar eso en cada uno de nosotros. Y voy a hacer un paréntesis y voy a dirigirme ahora al facilitador. Entonces, con esta propuesta de este legado de Hellinger, conciencia moral de bien y mal, yo puedo ser neutral como facilitador si internamente todavía pongo a alguien como perpetrador, todavía pongo a alguien como eh, víctima o yo me pongo como víctima. Y esto no quiere decir que yo sea santa o que los que estamos egresados acá y seamos colegas seamos santos, no, pero sí somos conscientes de que para poder trabajar con una dinámica de víctimas y victimarios necesito integrarme yo en oportunidad de la revisión de las evaluaciones, ¿no? Para ya egresar y certificar a nuestros egresados. Es muy común.
ver que la traba se da porque yo tengo todavía un tema no resuelto con mi papá y todos mis consultantes tienen temas no resueltos con su papá. Entonces estoy trabado o me trabo ahí. Y digo, ay, no, esta formación, qué difícil que es certificar. No, lo difícil es que vos ames a tu padre. Eso es difícil. Lo difícil es que hagas las paces con lo que te duele. ¿Me comprendes? Porque si no, el universo va a seguir trayéndote consultantes con esas características. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia. Y les voy a contar algo que puede parecer chistoso, esto va a quedar grabado, lo va a ver mucha gente, pero bueno, no importa, comparto como anécdota desafiante. Y en una oportunidad estaba muy enojada con mi suegra, ¿no? Muy enojada, algo me había dicho, y estaba realmente muy, muy, muy enojada, resentida con ella. Y tenía que facilitar una sesión individual a una persona y adivinen cuál era su tema. Quiero disfrutar con mi esposo, lo amo, pero odio a mi suegra. Y ahí quedé. Entonces, en esa milésima de segundo es donde esa disposición interna de decir, quiero hacer crecer mi amor, porque solamente en ese segundo, haciendo crecer mi amor, yo puedo ser medicina para la persona que me consulta. Es decir, que no lo hago por mí, porque muchas veces nosotros elegimos seguir metidos en ese lodo emocional de resentimiento, pero cuando el otro trae su tema, lo hago por el otro y para el otro, y eso me repercute a mí, porque para poder ofrecerlo, lo tengo que desarrollar en mí. ¿Me van siguiendo? Si el facilitador no tiene las herramientas, no lo va a poder hacer, por más voluntad que le ponga. Y puedo tener 1.000.000 de herramientas y no tener la voluntad. ¿Me comprenden? Puedo tener una caja enorme de herramientas para salir del resentimiento, pero no querer aplicarlas. Por eso el desarrollo del facilitador tiene que estar apoyado en un desarrollo personal que, como me acaba de escribir ahí Alicia, no termina nunca. Es más, cuando empezamos a facilitar sesiones, aumenta, porque mientras estudiamos y mientras nos formamos, nuestro ámbito está de alguna manera controlado, porque practico con mis compañeros, hay alguien que me enseña, ¿sí? Pero cuando ya me abro al mundo y vienen los casos y se presenta mi misión y mi alma está ante la misión que le toca y quiere y elige, ahí sí todo el tiempo necesito volver una y otra vez hacia esos temas que me traban y que pueden trabar al otro. Por eso Hellinger decía que el facilitador y su consultante somos comunidades de destino. Tenemos un destino común. Entonces, lo que yo resuelva en mí, mi consultante lo puede resolver en él. Y si yo me estanco en mi desarrollo, bueno, él también se estanca en su desarrollo. ¿Me van comprendiendo? Entonces, eso no se puede lograr de un día para el otro. Necesito abocarme a sanar mi corazón para que esa percepción sea cada vez más pura, ¿sí? Y de hecho la vida de Hellinger fue así, ¿no? Un continuo movimiento interno. Entonces, ahí me detuve y eso los invito a que por favor exploren, estudien, investiguen la conciencia moral de bien y mal, estudien la ley universal de la polaridad, estudien lo que es la neutralidad, porque solamente en la neutralidad yo eh, puedo ser puente para que otro resuelva, pero no voy a llegar a la integración, no voy a llegar a ese espacio de neutralidad si yo no integré los polos. Y otro de los polos, que también los puedo ver como ejemplo, es mamá y papá, ¿sí? Tengo que amarlos a los dos, necesito amarlos a los dos, necesito integrar ambos sistemas. Entonces, ¿cuál fue el motor de inquietud de Bergelinger? Ponerse al servicio de las necesidades humanas, la necesidad de estar vinculado. Ninguno de nosotros soporta estar aislado, excluido o separado de los que ama. Eso dio origen al orden de la pertenencia. Cuando todos pertenecen, llega la paz. Orden, es decir, siempre hay alguien que está antes, siempre hay alguien que está después. Y la compensación, que es la fuerza que va equilibrando los pasos, ¿no? Doy, tomo, doy, tomo.
y preserva el equilibrio. Estos sistemas a los cuales pertenecemos, la única forma de mantener su mecánica de orden es a través de la compensación. Es decir, que la mascotita enferma, mi dolor de cabeza, muchas veces las deudas de dinero, el que no venda, el que no tenga ingresos, que no pueda dormir, muchas veces son esos mecanismos de compensación, que son esos semáforos en amarillo que me dicen, mira aquí, porque aquí hay algo que vos tenés que acomodar, ¿sí? Entonces, no se trata de quiero que me saques el síntoma o quiero constelar para nunca más sentir esto, no, constelamos para ver qué me muestra ese mecanismo de compensación, qué me está mostrando, porque ahí está la sabiduría. Y aquí me quiero detener muy desde mi corazón, muy desde mi desarrollo y desde mi lugar de discípula, ¿no? De esta fuerza mayor que es el campo. Quiero compartirles esto. Em, Aprendemos solamente desde la experiencia. A mí me gusta leer mucho, investigo mucho, veo mucho, pero el aprendizaje no es de lo que veo, no es de lo que leo. El aprendizaje surge de cómo soy yo ante cada experiencia que me trae la vida. Y puede que no me salga bien en algún momento una reacción, una respuesta, pero si estoy en conciencia, yo puedo tomar esa experiencia para transformarla en sabiduría. Y para mí constelar es una fuente enorme de sabiduría, porque me muestra esos espacios de ceguera que me impiden responder desde el amor. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es decir, aprendemos desde la experiencia. Y la fenomenología me dice, sumérjase en la experiencia. Es decir, yo no sané el vínculo con mamá porque me sé cómo funcionan los órdenes y los desórdenes o porque me haya leído los 65 libros de Bert Hellinger. Puedo compartirlos por frecuencia, y aquí está la palabra clave, frecuencia. El facilitador emite una frecuencia y las frecuencias de alta vibración toman a las de menor vibración, que no significa que sean malas, pero si yo estoy en alegría, si yo me siento alegre y viene alguien que está resentido, y si yo sostengo mi alegría, al cabo de un tiempo el que estaba resentido también está alegre. Yo se los aseguro. Entonces, nuestra responsabilidad es mantener nuestro estado vibratorio tendiendo y aspirando hacia ese amor, porque en definitiva no es mi palabra, no es mi postura, es la frecuencia lo que va a informar a ese campo, para que las personas que consultan y el grupo completo entre en una frecuencia que posibilite la integración de esos dos polos, malo, bueno, victimario, víctima. ¿Me van siguiendo? Entonces es como esto de decir, por ejemplo, bueno, estudio constelaciones familiares en fin de semana, o me bajo el PDF y ya tengo un título, o en un año ya me recibo, y no, porque en un año no sé si vas a poder integrarte, vos tenés que integrar, tenés que conocer tu vida como yo necesité conocer la mía para aprender a hacer brillar ese corazón, que no significa de nuevo que nos salga bien siempre. A veces nos va a salir bien, a veces no nos va a salir bien, pero lo importante es que voy a aprender siempre. ¿Me comprenden? Eso es lo que se aspira de un facilitador, a que haya una conciencia de esos órdenes, una conciencia de estos principios y una asumir la responsabilidad de unir siempre polaridades para llegar a una integración. Dice Caro, si se desconoce el origen, la familia antecesora, ¿cree que sea posible constelar? Por supuesto, Carolina, las constelaciones sirven de una manera tremenda a personas que no conocen su familia, porque se las muestran. Entonces es lo más bello que puede dar una constelación, presentarte a tu sistema familiar. Así que claro que sí, no necesitas conocer a tu familia para constelar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van encontrando resonancias? ¿Les va sirviendo? Bárbaro.
Gracias por acompañarme. Gracias por co-crear esto. Bien, entonces, ¿qué nos permiten las constelaciones? Estas, esto que les comparto, estas 6 viñetas, las extraje de las desgrabaciones de los talleres de junio. Entonces, extraje de esas transcripciones lo que las personas se llevaron, ¿sí? ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que hace posible una constelación? Ampliar la mirada sobre la trama inconsciente que repite el sufrimiento, revelar la implicación sistémica, el destino de un excluido que se repite, mostrar y restablecer los órdenes, pertenencia, jerarquía, dar y recibir, reconocer el movimiento de amor interrumpido hacia el padre, hacia la madre, distinguir los sentimientos primarios, secundarios, asumidos, heredados, adoptados, acceder a una imagen de resolución que la persona pueda llevarse para seguir elaborando. Fíjense que en ningún lugar acá dice que vos te vas sano de la enfermedad o que vos te vas libre de culpa. No, te vas con una responsabilidad, con una comprensión, con una conciencia que probablemente, si eleva tu vibración, va a provocar y empujarte hacia tu propia sanación. Pero no es la constelación la que te va a sanar, va a ser tu propia conciencia y tu propia em, conciencia y tu propia responsabilidad sobre lo que te toca, ¿sí? Algo que no es constelación, no es espiritismo. A veces me han preguntado si con la constelación van a contactar ancestros. Y esa es la placa que viene, Ali. Así es, pero déjame que ya llego ahí. Así es. Entonces, las constelaciones, fíjense qué bellos regalos que me da una constelación. Me amplía la mirada, me hace una persona más consciente, equilibra mis emociones, me devuelve el poder, me devuelve la capacidad de tener sabiduría, me coloca en un lugar de amor, una capacidad para decir sí a lo que la vida me trae, y me pone en disponibilidad. Eso es fundamental. Acá voy a parar porque me quiero detener en esta palabra, disponibilidad. El mundo, la vida, la humanidad, todo lo que nos rodea está hecho para servirnos. La naturaleza, el alimento, los sentimientos, el amor. Si yo camino por la vida con las manos cerradas, nada de eso me llega. Si yo no estoy en mi lugar, no estoy disponible y no recibo. Si yo hice ya 10 constelaciones y sigo sin recibir, es porque no di con la tecla todavía. ¿Qué es recibir? Recibir es abrir mi corazón y hacerme y ser partícipe de lo que está sucediendo. Recibir el frío, recibir el calor, recibir una sonrisa, recibir la posibilidad de sentirme eh, eh, parte de una familia, de sentirme parte de lo bueno que está sucediendo aquí. En este momento yo estoy feliz con ustedes aquí, es decir, estoy contenta con esto que estoy compartiendo, les estoy recibiéndolos, recibiéndome, pero esa palabra recibir es como es como la gran traba que imposibilita que un ser humano viva en plenitud. Si yo no sé recibir, sigo disociado, sigo disociada. Y de quien recibimos primero es de nuestra madre. Por eso es tan importante sanar los vínculos. Porque si no me preparo para recibir, difícilmente yo viva en plenitud o viva la abundancia. No, y ojo, no, porque recibir es todo. Por ejemplo, recibo una noticia que no me agrada, que me da mi hijo, bueno, eso también es recibir, porque es recibir todo. Acaba de llegarme la factura de la luz de todo el verano, ¿la recibo? Sí, esta es la factura de la luz, la tengo que pagar, sí. Es decir, ese recibir no significa recibir solo lo bueno, eso es lo que les digo. Y el recibir está íntimamente asociado con el sí a todo lo que la vida me trae. Y la constelación me va preparando para eso, para ese sí. No significa que esté de acuerdo, no significa que estoy feliz con eso que pasa, significa que no me peleo, que no rechazo eso que sucede.
Y cuando le digo sí, el poder vuelve a mí para que yo pueda resolver, ¿sí? Si digo no, me trabo porque estoy negando la realidad, con lo cual no, no voy a poder sumergirme en la sabiduría que me lleva a encontrar la luz al final del túnel. Entonces, constelaciones es complementaria, no alternativa, no reemplazan ningún tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico. Y acá cito lo que dijo la doctora Verónica Molina, presidenta de la Fundación de Constelaciones Familiares, en un conversatorio que se los voy a enviar porque no tiene desperdicio, se los voy a mandar al mail. No considero que las constelaciones sean una terapia alternativa, solo pueden ser complemento, nunca sustituto. Nos une la misma vocación a un médico, a un abogado, a un psicólogo, a un psiquiatra, aportar más salud a la comunidad con recursos distintos, distintos caminos que nos llevan a un mismo destino. Ordenan a nivel psíquico lo que hay que seguir trabajando, potencian la psicoterapia en coordinación con el profesional tratante, es decir, esto es fundamental cuando un paciente ya está bajo el trabajo o en trabajo con un terapeuta, su terapeuta debe saber que está constelando para trabajar conjuntamente, porque si no se coloca al paciente en una encrucijada en donde otra vez tiene que decidir si su psicólogo o su constelador. Entonces el trabajo conjunto es lo que se recomienda e integrar las distinciones sobre trauma. Constelar y trabajar el trauma son dos caras de una misma moneda, ¿no? El trauma es parte de la naturaleza humana, de la historia humana, esos eventos que nos pescaron en la vida sin recursos y que quedan anclados en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestra emoción, como una imposibilidad para resolver cuando ya tengo posibilidad de resolver. Entonces es necesario formarnos, formarnos en lo corporal, porque el trauma solamente se puede remover o desgastar a través del trabajo somático, ¿no? Entonces, aquí les tomé algunos em, temas que las personas traen al taller, ¿no? Síntomas físicos, dinero y trabajo, un duelo por la madre fallecida, pareja y lealtades, paz e inclusión, asociados con tiroides, hernias, sobrepeso, el síntoma físico, ¿no? Acá la constelación devuelve que la tiroides responde al ritmo del alma, debe resolverse también médicamente. Acá les hice una transcripción de las constelaciones reales, ¿no? Dinero y trabajo, escasez, no poder cobrar, relación con la madre, dinero y valor son lo mismo. El duelo materno, la madre y el vacío de la mamá, nada de lo que hagas va a llenar el vacío de tu mamá. Pareja y lealtades, exclusión de mamá, papá es papá, no es el amor de tu vida. Entonces, si para una mujer papá es el amor de la vida, de mi vida, excluyo mamá, imposible la pareja, ¿no? Entonces son algunas palabras que tomé para hilar. Si quiero trabajar la paz y la inclusión, el síntoma es sentirme ansioso y excluido, puedo estar en paz aunque haya caos afuera, como dinámica de solución, ¿no? ¿Qué se requiere o qué requiere un facilitador para hacer tal? Formación sólida y continua, no un curso express, supervisión clínica continua, chicos, yo superviso todo el tiempo, no se me ocurre no tener mis terapeutas, los tengo de todos colores y para todos los casos, porque necesito mirar mis espacios ciegos para poder acompañar mejor, no imponer significados. Por ejemplo, si moves el dedo izquierdo de la mano, el dedo índice de la mano izquierda significa tal cosa, si miras al suelo tal cosa, no, no, es explorar en el momento qué significa para el representante, tener una ética y un código de conducta, respetar las incumbencias profesionales, sí, zapatero a tu zapato, presencia y herramientas para trabajar con el trauma. Y esta frase que quise dejarles acá, nuestro desarrollo personal permite la amplitud de cuánto podemos ver manifestado fenomenológicamente, sin hipótesis o intenciones previas. ¿Qué son y qué no son?
Son conocimiento fenomenológico sistémico vincular. Son una herramienta que muestra dinámicas inconscientes a través de imágenes, con fundamentos teóricos en desarrollo, estamos investigándolo, aplicables en salud, en educación, en lo jurídico, en lo organizacional. Respetan la subjetividad, es decir, no implantan información. Si yo tengo una sesión con Ada, yo no le voy a implantar a Ada una información que a mí se me ocurra. Al contrario, Ada es mi maestra y yo la voy a acompañar a que ella decodifique su información, pero no le voy a decir esto es esto por esto. Eso no es constelar. ¿Qué no son? No son magia, adivinación ni espiritismo. No reemplazan tratamientos médicos ni psicológicos. No se basan en un dogma religioso, no son una religión, no somos una secta, no somos religión. No son una técnica, no son improvisación ni recetas del facilitador. Entonces me gustó esta metáfora, ¿no? La analogía de la partera. La partera no fabrica la vida ni la reemplaza. Acompaña un nacimiento que ya venía gestándose. Sostiene, ordena, hace lugar, dice la palabra justa y después se corre. La constelación hace lo mismo. No crea tu historia, ni te cura por arte de magia. Hace visible el amor que estaba trabado, ordena la imagen y devuelve a cada uno a su lugar. La ecografía te muestra, la partera te acompaña a parir, pero al hijo lo crías vos. Traernos al presente nos permite recuperar nuestro potencial. Ahí ya les corrijo, he repetido la palabra. Muchas veces perdido en la memoria de un pasado que viene a través de las repeticiones. Ay, no sé por qué he repetido 2 veces. Está bien. Yo misma me repetí. Estoy implicada con el pasado y con el potencial. Entonces, traernos al presente nos permite recuperar nuestro potencial, muchas veces perdido en la memoria de un pasado que vive a través de las repeticiones. Natalia Lee Sleiman. Y esta es la bibliografía. Hay 1 millón de libros, por supuesto, pero yo trabajé con estos 3. El intercambio, que es es uno de mis libros preferidos. El río nunca mira atrás de Úrsula Franke, ahí está toda la historia. Y cuando cierro los ojos te puedo ver, también de Úrsula Franke, tiene una hermosa introducción teórica y una introducción que hace referencia a los orígenes de las constelaciones. Otras fuentes, la charla sobre psicología y constelaciones de la doctora Verónica Molina y desgrabaciones de mis propios talleres, Posar el alma y formación. Eso es lo que tenía para compartirles. Entonces, bueno, ahora me toca escucharlos. Cómo les resonó esto? ¿Les sirvió? ¿Les abrió algo más? ¿Les dio un poquito más? Gracias, Ali, por estar, por tus palabras. Yo sentía la necesidad profunda de hacer esto para que podamos dirigir la atención de nuevo al origen, porque es muy fácil perderse en lo que está de moda, entre comillas. Y constelaciones no es una moda, es una forma de vivir y ahí necesitamos vivirla con mucha responsabilidad y cuidar la fuente y cuidar esta herramienta que es la forma en la que podemos sanar los vínculos que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? En esta época en que por ahí los padres no están, o hay personas quizás con una elección de una familia diferente, con 2 papás, con 2 mamás, con 2 mamás y un papá. Entonces, ¿cómo resolvemos la cuestión vincular? ¿Cómo nos devolvemos al flujo de la vida? Reconociendo lo que es y lo que hay. ¿Cómo trabajamos una adopción? Esta es la herramienta. ¿Cómo trabajamos una dificultad institucional? Con las constelaciones. Entonces, em, cuidarla y saber a dónde ir para buscar la información, bueno, nos hace más, nos da más poder, poder del bueno, capacidad, ¿no? Para hablar de lo que realmente es. Acá leo los comentarios. Bueno, gracias por esas bonitas palabras. Ibas a hacer un comentario al respecto del espiritismo, sí, muy necesario, muchas gracias, sí. Nunca hice espiritismo, jamás, nunca lo hice, pero sí tengo algo muy bien estudiado y que forma parte de mi trabajo espiritual de toda la vida,
porque más que nada porque en mi familia hay mucha percepción muy fina, entonces ven cosas, tienen una clariaudiencia, clarividencia, y eso me obliga o me lleva a estudiar mucho. Entonces quiero dejar muy clara una escala de jerarquía, ¿sí? Una escala de jerarquía. Una constelación es la proyección de lo que una persona, de lo que un ser humano tiene en su corazón, ¿sí? Es la representación de lo que la persona tiene en su corazón. Si bien puedo representar a papá y ver en el representante gestos parecidos a papá, palabras parecidas a las que decía papá, está demostrado, y eso está súper, súper detallado en un libro que se llama El campo fuente. Unos rusos descubrieron cómo pueden provocar la manifestación del holograma de cualquier ser vivo. Entonces, una constelación es eso, la representación de nuestro ADN, de cómo está papá interiorizado, mamá interiorizada. No es el espíritu de papá ni de mamá que viene a operar en la constelación. No funciona así. ¿Hay fantasmas? ¿Existen los fantasmas? Existen, sí, pero no forman parte de la constelación si el facilitador está preparado. ¿Ok? Si el facilitador está preparado, porque trabaja desde el presente con la información del presente, y si se va al pasado es para enriquecer el presente. Pero sí, el facilitador con una percepción ampliada, pero con una falta de amor en su corazón, una neutralidad, canaliza seres desencarnados en lugar de entregarse a la fuerza neutral, lo que va a ocasionar es atraer fantasmas. Y eso debo decirlo, y está escrito en todas las filosofías que yo respeto, está explicado por la mística islámica, está explicada por la cábala, está explicada por el cristianismo, está explicada en todos lados. Y la tengo vista, no es que estoy inventando o leyendo. Entonces, las, las constelaciones tienen el objetivo de integrar, unir lo que está separado y trabajan en el presente. Una una persona o papá me habló o papá me dijo o vi ese espíritu, no, eso es un ser desencarnado. ¿Qué hacemos cuando eso se presenta? Rezar una novena, lo que sabemos hacer, llevarlo o conducirlo hacia la luz, volver a nuestro corazón, pero no podemos confundir una cosa con otra cosa, ¿ok? Esa es parte de nuestra responsabilidad. Un ser de luz, un ser de alta vibración, un ser que nos pueda acompañar, un guardián de luz, respeta profundamente el libre albedrío. Y creo que aquí viene una clave que la tienen que anotar del tamaño de la hoja que tengan en el escritorio. Todo lo que altera el libre albedrío y no es luminoso, porque lo más sagrado, Dios, jamás se mete con nuestro libre albedrío. Entonces, cuando el libre albedrío es conducido desde el amor, nos lleva a la libertad. Esa es la función del facilitador. Respetar el libre albedrío en un contexto creado de amor para que la persona se sienta más libre, y ahí es donde siente el alivio. Puede no salir con el tema resuelto, pero puede salir aliviado porque se siente libre de la implicancia, de la identificación, de la expiación. ¿Me comprenden? Entonces, todo lo que se reciba como consejo, como directivo, una imagen implantada del facilitador a un consultante, eso no es constelar, porque estoy alterando el libre albedrío. El consultante sale con todo su poder y capacidad para él decidir sobre su propia vida. ¿Me comprenden? Esa responsabilidad. Las decisiones son de él, las decisiones son de cada uno de nosotros toma la decisión. Cuando nosotros como facilitadores nos tentamos a dar un consejo o alterar el libre albedrío de alguien, nos tomamos nosotros algo que puede entrar en compensación, nos salimos de la impecabilidad. ¿Me comprenden? Entonces, por eso en el apunte, en este PowerPoint, van a ver
esto de no implantar imágenes y se trabaja totalmente con la subjetividad de mi consultante y con la percepción que yo pueda encontrarme dentro de mí como representante conjuntamente con lo que pueda percibir mi consultante y los representantes. ¿Les queda claro? Entonces, si se topan con algún constelador que da consejos, que les dice deja esto o que toma partido, eso no es constelar, eso no es constelar. Constelar es unir lo separado y dejarte lo mejor parado, muy parado o lo mejor que se pueda en tu neutralidad, en un espacio de amor que te permita decidir con poder y eso no significa que no sientas culpa, porque como decía Hellinger, la culpa es parte del crecimiento, ¿sí? La buena culpa. Entonces, la gestionaré, puedo colaborar como facilitadora que mi consultante gestione, elabore esa culpa a favor del bien, a favor de la vida, y retire su subjetividad de la mala culpa, que es la que lo atora en el pasado, lo que lo estanca. Esa es nuestra tarea. Por eso las formaciones son intensas, por eso las formaciones son desafiantes. Entonces, bueno, es lo que quería compartirles. Em, Espero no, no haber quedado, que no haya quedado nada de lo importante en el tintero. Igual me hice acá un machetito, pero creo que sí, que les dije y les conté todo, ¿no? La importancia de la conciencia moral de bien y mal, conciencia del espíritu, hacernos a nosotros más conscientes, todo es energía, ¿m? Operar desde la fenomenología, respetar el movimiento interno propio y el de mi consultante. Y por sobre todo, favorecer la libertad del otro, ¿no? Eh, Jamás coartar el camino. Cuando uno cierra un camino, es difícil. ¿Sí? Yo sigo viendo personas que tienen chochera por cerrar caminos, no se dan cuenta que se lo cierran a sí mismas y si yo cierro un camino a alguien, me lo cierro a mí. Entonces es también permitir que las cosas sucedan e ir ocupando mi mejor lugar. Gracias por esos mensajes tan hermosos. Gracias por su presencia aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Quedan estos últimos 12 minutitos para alguna pregunta. Gracias. Gracias, Adri, por estar. ¿Alguna pregunta? Compartir. Para hacer una constelación, ahí voy, Luis, dale, abre tu micrófono. Ada, bueno, para hacer una constelación podés escribir a Nazarena, el mismo número que puse en el video, 381 4699-738. Podés solicitar una constelación. Aquí también hay consteladores, la tenés Alicia Fora, está también Alejandra Pintos, así que ahí estamos a disposición. Está también Caro, que certificó como consteladora individual. Adelante, Luis, y mientras voy a leer acá una pregunta. Dice Mariana, ¿por qué la Iglesia Católica está en contra de las constelaciones familiares? No lo sé, Mariana. Yo en mis formaciones encontré muchos sacerdotes y muchas monjas, así que no puedo tomar no puedo tomar esa afirmación como cierta. No lo puedo tomar. Hay muchos seres muy espirituales claro, constelar es conocer el espíritu de primera mano. ¿Quién puede estar en contra de eso, pues? Adelante, Luis. Hola, bueno, no querés aprovechar la oportunidad para saludarte, Natalia. No, me quedé con algo que no había caído en cuenta, aunque eso ya lo había escuchado, acerca de Hellinger, que le preguntan esto de que sí que prefería sus lealtades o la gente. Y cuando Ah, estabas sí, dando la respuesta, caí en cuenta de que hay una similitud entre lo que son sus ideales, en el sentido de que los ideales podrían estar fundamentados en lealtades. Entonces, tiene mucho sentido su respuesta. Bueno, si lo veo así, ¿no? De que sus claro, ideales se basan en lealtades.
Entonces, él entendiendo el tema de las lealtades, sin duda responde que la gente. Solo quería comentar eso y Así. saludarte. Gracias, Luis. Me da mucha alegría verte y escucharte, claro, porque el ideal, fíjense, no hemos explorado. Yo quiero a partir de ahora abrir muchas clases como estas, abiertas y gratuitas sobre diferentes temas, pero fíjate que desde lo sistémico, idealizar o estar muy afirmado en un idealismo es reemplazar la figura paterna, porque nuestro estado padre, o sea, el padre, la ley, viene de nuestro papá. Y cuando no tomamos a nuestro padre tal y como es, lo reemplazamos con idealismo, ¿no? Y ahí es donde nos fragmentamos. O sea, el idealista necesariamente va a estar en la conciencia moral de bien y mal. Palestina, Israel, ¿no? Entonces, si yo suelto el ideal, el idealismo, y observo al ser humano, ahí hay una amplitud tremenda, porque necesito que se unan esas, conocer esas polaridades para poder integrarlas en una fuerza superadora. La física cuántica se basa en eso, cuando se da el salto cuántico, cuando se fusionan esas polaridades, positivo o negativo, se da el salto cuántico. Cuando nosotros internamente, y esta es una pregunta para la intimidad de cada uno, ¿en qué momentos de nuestras vidas han sido esos espacios de mayor gozo, de mayor comprensión? Cuando nos hemos liberado de algún pensamiento que hayamos tenido como víctima o como victimario. Cuando hicimos las paces, cuando nos reconciliamos con algo, con alguien o con una parte de nuestra historia. Ahí nos abarcó la paz. Por eso es que Hellinger, tan lúcido, respondió de esa manera, ¿no? ¿Los ideales o la gente? La gente. Él dice que esa pregunta lo liberó. Fíjate que es una polaridad también, ¿no? Tenemos que agradecerle a ese ministro que le hizo la pregunta. Si lees el libro de Hellinger, Mi vida y mi obra, él cuenta cómo después de estar en un campo de concentración y habiendo sido liberado, a la semana, decía él, ya no recordaba más de lo que había vivido. Entonces, sin duda alguna, todos esos años como sacerdote también le dieron una connotación espiritual súper potente. Por eso acá es muy importante no confundir espiritualidad con religión y mucho menos confundir espiritualidad con un ego espiritual. Espiritual, chicos, es amor, no hay más, no hay más. Si yo quiero ver a una persona como es, y bueno, no basta con que hable bonito, no basta con que yo hable bonito, basta con cómo yo me comporto ante los problemas, ante las dificultades, ante lo que no me es fácil. Ahí es donde se ve realmente el trabajo espiritual, que inicia con el amor, que inicia con un sí. Así que bueno, gracias Luis por tu pregunta. ¿Algo más? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algún comentario? ¿No? Tengo una serie para recomendarles. ¿Les gusta ver series de Netflix? Les recomiendo una serie, es viejita, es del 2022, pero no tiene desperdicio. Se llama Manifiesto. Y si la vieron, véanla de nuevo, luego de este encuentro. Manifest. Mírenla, por favor. Van a encontrar un montón en, en esta, gracias, Caro, en esto es la figura, lo que quiero, digamos, que enfoquemos con esta serie Manifest es ver el poder de la redención, de redimirse, ¿no? De tomar la información de cómo fue antes para hacerlo mejor ahora. Y cómo eso es lo determinante para la vida. No nos libera el perdón, no nos libera el olvido, nos libera hacerlo hoy de una manera diferente. Así que, bueno, genial, Rosalba. Les dejo un abrazo enorme. Si se inscribieron por el formulario, mañana les va a llegar todo el material, el PowerPoint, algún escrito, la conferencia de la doctora Verónica Molina, presidenta de la fundación,
y si tengo el Word se los mando también. Abrazo gigante a cada Genial, uno. muchas Gracias, gracias, gracias. Chao, chao. gracias. Chao, Gracias chao. a ti. Gracias. No, buena pregunta.